Bueno, Jesús, inicia. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Quispe y a nombre del capítulo de Investigación, Desarrollo e Innovación IDUPC les doy la más grata bienvenida a nuestra primera conferencia virtual, la cual titula Importancia de la investigación, reforzamiento de estructuras de tierra. A continuación, para que conozcan un poco más de este capítulo nuevo estudiantil, tenemos a su presidente, Rogelio Yaranga. Adelante, Rogelio. Buenas noches. Yo soy Rogelio Yaranga. A nombre de IDUPC quisiera darles la bienvenida. IDUPC es una organización estudiantil formada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Somos una organización estudiantil comprometida con el desarrollo del país. Y mediante este capítulo pretendemos colaborar para que la brecha de infraestructura que existe en nuestro país se reduzca. Asimismo, realizamos proyectos innovadores, proyectos con enfoque social. Para más información pueden visitar nuestras redes. Quisiera agradecer infinitamente al ingeniero Carlos Sosa y al ingeniero Jonathan, quienes nos van a acompañar esta noche en la exposición. Estoy seguro que su experiencia, sus estudios y sus investigaciones aportarán significativamente a la carrera y al país, y en esta oportunidad también a cada uno de nosotros.
Jesús, tu audio está apagado, creo. Bien, a continuación vamos a presentarles un breve resumen de quiénes son nuestros expositores. En primer lugar, tenemos al ingeniero Carlos Sosa, ingeniero civil por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Él es magíster en Ingeniería Civil Estructural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es estudiante de doctorado en la Universidad Internacional de Florida. Asimismo, también contamos con el ingeniero Jonathan Soto. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Él es magíster en Ingeniería Civil Estructural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también tiene una maestría en Ingeniería Civil Estructural en la Universidad de Texas. Bienvenidos, ingenieros. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muchas gracias. Ingeniero Jonathan, no lo escuchamos. Ingeniero Carlos, ¿podemos iniciar con la exposición, por favor? Sí, claro, con todo gusto. Pero ¿me escuchan bien por ahí? Sí, sí le escuchamos el audio, ingeniero, pero Ya, voy a compartir los dispositivos en este momento. correcto. Listo, listo, por acá, perfecto. Jonathan, ¿qué tal? ¿Estás en línea? Sí, sí te escucho, Carlos. Gracias. Perfecto, entonces, procede, por favor. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación importante para nosotros. Carlos y yo estamos muy felices por estar aquí. Muchachos, aquí en la foto, por ejemplo, ustedes pueden ver una estructura de adobe dañada y con un reforzamiento. En esta foto ustedes pueden ver el reforzamiento de este tipo de estructuras en las que Carlos y yo hemos trabajado un buen tiempo. La importancia de la investigación radica fundamentalmente en proteger las estructuras de tierra. Eso es lo que nosotros hemos buscado en la investigación que hemos realizado a lo largo de los años. ¿Por qué es importante investigar, jóvenes? Es importante investigar porque nosotros buscamos soluciones a los problemas que existen. Pueden ser problemas muy sencillos. Por ejemplo, en esta foto, ustedes pueden ver que cavernícolas están discutiendo con respecto a la creación de una rueda. Por ejemplo, los del lado derecho dicen, qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Lo que sucede es que ellos no están viendo la importancia de lo que los otros cavernícolas están realizando. Están buscando una solución más sencilla para resolver el problema del transporte. Entonces, como ustedes pueden ver, la investigación es un procedimiento científico que se ha logrado desarrollar por muchos años. Desde aspectos tan sencillos como la invención de la rueda,
hasta, por ejemplo, llegar a la Luna. ¿Qué es lo que debemos hacer en investigación? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí algunos comentarios. Más vale trabajar de manera inteligente que de manera ardua. Alguien puede trabajar por muchos años, no llega a la solución, pero si nosotros tenemos las herramientas necesarias y trabajamos de forma inteligente, podemos tener resultados en menor tiempo. Para un trabajo inteligente es importante un conocimiento detallado. Es decir, necesitamos conocer, trabajar la información precisa mediante estrategias inteligentes. En cualquier investigación es importante esto, jóvenes. En Adobe, en concreto, en Acero, es importante tener la información precisa. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Mediante investigación. La única forma de obtener conocimiento es mediante investigación. Los grandes libros que se han publicado en estructuras, en hidráulica, en geotecnia, han requerido de muchos años de investigación en laboratorio, en campo. La ingeniería civil solo se ha logrado en base a investigación. Los conocimientos que nosotros abordamos, que tenemos en ingeniería civil, se logran en base a un arduo trabajo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la investigación básica y la investigación aplicada. Con respecto a la investigación básica, esta estudia los fenómenos naturales y otros aspectos a saber para determinar características que estamos buscando. Por ejemplo, en la imagen, ustedes pueden ver un ensayo de laboratorio. Pueden ver un nudo que está siendo trabajado a mano. Esa es la investigación básica. Nosotros estamos buscando las propiedades del material. Estamos buscando las características que nos permitan comprender el material. En la parte inferior, ustedes pueden ver una estructura de adobe, un planteamiento de reforzamiento de estructura de adobe, mediante un sistema ortogonal de refuerzo horizontal y vertical. Eso es lo que comprende la investigación básica. Estamos buscando entender las características, propiedades del material, el comportamiento del material. Por otro lado, contamos con investigación aplicada. Queremos resolver un problema específico haciendo uso de investigaciones previas. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí una vivienda de adobe reforzada con cuerdas. Entonces, nuestro objetivo es evitar el daño estructural en esta estructura. Queremos protegerlo de los efectos devastadores de los sismos. Nuestro objetivo es proteger esa estructura. ¿Y cómo lo protegemos? Mediante un reforzamiento de cuerdas. Y ese reforzamiento que está propuesto se basa en toda la teoría que aparece en la investigación básica. El comportamiento de los materiales, nuestro diseño, la metodología que hemos propuesto para poder resolver el problema. Proteger una estructura de adobe frente a sismos. Bien, Carlos, continúa por favor. Bien, perfecto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Sosa. Yo también con Jonathan estuve en el grupo de investigación que se encargó de estudiar esta posibilidad de reforzar estructuras de tierra con cuerdas. Y bueno, el punto es que ahora primero queremos dar un poco de énfasis a por qué es importante investigar, utilizando nuestra investigación de ejemplo, y luego aprovechamos y entramos en mayor detalle a ver cómo es que hemos llevado a cabo nuestro procedimiento y cómo es que podría servirles a ustedes para poder hacer futuras investigaciones, ¿no? Lo importante, entonces hay algunos aspectos importantes en la investigación, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar,
estamos hablando acerca de lo que es la obtención de conocimiento. Justamente la investigación básica que Jonathan nos detalló en la diapositiva anterior nos sirve para eso, ¿no? Para las cosas básicas, ¿no? Saber cómo se comporta la estructura de adobe ante sismo, cuáles son las propiedades, las características de los materiales que se quieren usar. Entonces, en base a eso podemos nosotros optimizar recursos y estrategias, ¿no? Para poder resolver estos problemas. Sabemos que las casas de adobe son muy vulnerables a sismos, como estamos viendo en esta figura de acá. Pero también estamos viendo que con un reforzamiento de cuerda, con algunos elementos también de madera que son realmente baratos, nos permite hacer un reforzamiento que va a permitir justamente llegar a estos tres puntos, ¿no? A un desarrollo social que aparte de dar calidad de vida, también protege la misma, ¿no? Por ejemplo, como vamos a detallar más adelante, esta investigación la pudimos aplicar en dos sitios. Bueno, entre otros más, ¿no? Por ejemplo, en Puno, en Lampa, se aplicó. Esta casita que están viendo acá en la parte central inferior es de adobe ya con refuerzo de brisas. Esa es casi como si hubiéramos tenido un laboratorio en la naturaleza, porque ni bien se terminó de construir, a los pocos meses llegó un terremoto de 6.3 y como ven, lo único que ocurrió con la casita fue que se cayó un poquito de mortero de tarrajeo aquí debajo de la ventana. Todo lo demás quedó perfecto. Y otro lugar donde también lo aplicamos ha sido en la iglesia San Pedro de Atacama de Chile, la cual también vamos a entrar en mayor detalle, ¿no? Entonces, por eso es importante investigar, porque aparte de obtener conocimiento, nos permite mejorar nuestras estrategias, optimizar el uso de recursos para un mejor desarrollo social, ¿no? Y eso es todo y eso es lo que realmente estamos buscando, ¿no? Nosotros también podríamos hacer alguna mesa aisladora pequeña de bajo costo. Ustedes, ya creo que todos conocen lo que son los robots, ¿no? Y actualmente se pueden usar microprocesadores que en realidad no están muy caros, ¿no? Entonces, ¿se podría en base a microprocesadores desarrollar algún simulador simple por pequeña escala? Yo pienso que sí, pero lo menciono más que nada para acercarles la idea, ¿no? Para que ya como tarea ustedes también puedan obtener conocimiento básico acerca de cómo funciona el sistema, que ya les adelanto, no es nada complicado. Y luego puedan ustedes hacer estrategias, ¿no? Cómo comprar, cómo obtener, quién puede financiarlo, y finalmente esto podría serles muy útil para poder desarrollar o evaluar modelos de escala de muchas estructuras que necesitamos, ¿sí? Bueno, hasta ahí más o menos estamos hablando de manera general. Ahora, ¿por qué investigamos el reforzamiento de estructuras de tierra y cómo lo hacemos? Esa va a ser la segunda parte de la charla, la cual empiezo a estar, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en nuestro país tenemos una confluencia de dos cosas, ¿no? Para empezar, según la figura de abajo, estamos viendo toda la zona Santa Fe donde se construye en tierra y el Perú está ubicado ahí. En la parte de arriba en amarillo vemos todas las zonas de la tierra donde hay alta demanda, alta carga sísmica. Y lamentablemente el Perú coincide en ambos y en realidad muchos países más, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente reforzar o buscar una forma de reforzar las estructuras tierra porque estamos en una zona alta, específicamente hablando, con unas estructuras realmente vulnerables, ¿no? Entonces, por ahí parte el investigación. Y bueno, en 1970 en Huaraz nosotros tenemos un registro muy doloroso para nuestro país, que será bueno revisarlo en este momento para que tomemos conciencia de la realidad que nosotros estamos queriendo enfrentar. Y bueno, en 1970 en Huaraz nosotros tenemos
Bueno, como han podido ver, entonces lo que ha ocurrido era que en Huaraz hemos tenido un terremoto importante. Solo quiero asegurarme que el video esté pausado. Ingeniero, Bueno, esto motivó a que empiecen a desarrollarse. ingeniero, disculpe, me indican que hay problemas de audio. No sé si podría un poquito mejorar o acercarse un poco más, por favor. ¿Qué tal? ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí, mucho mejor. Muchas gracias. Perfecto. Sí, lo que les comentaba era que a raíz entonces de este evento, en el Perú empezamos a estudiar ¿cómo se llama? Cómo reforzar estructuras de tierra, ¿no? Y justamente por esos años se hizo el ensayo que están viendo en este momento, ¿no? Acá están viendo una estructura de adobe totalmente eh, natural, ¿no? O sea, sin ningún refuerzo. Y dense cuenta, es un sismo leve que es más que suficiente para destrozarlo por completo. Y creo que con esto queda bastante claro que los muros pesados de tierra, al caer sobre las personas, pues fácilmente van a generar un paquete, ¿no? Entonces, eh, el anterior, acá. Justamente a raíz de eso se desarrollaron algunos sistemas de reforzamiento. El sistema que están viendo ahora fue un refuerzo en base a lo que es caña. Ha funcionado bien, sin embargo, la construcción es muy tediosa, muy intrusiva, se requiere mucho detallado y digamos que no es el más eficiente que tenemos, ¿no? Después de eso, también se estudió lo que vendría a ser el uso de geomallas, como están viendo en este video de acá, en el video de la derecha. Ahí está. Entonces, también es una técnica que sirve para reforzar la estructura en Adobe. Es mucho mejor que la técnica de caña, porque es de más fácil construcción, pero tiene otros inconvenientes, ¿no? Como que la instalación es más cara, la geomalla es más cara y difícil de conseguir, el acabado es un poco más trabajoso. Entonces, aunque sirve, no, ¿cómo se llama? Digamos que tiene algunas desventajas, ¿no? Entonces, en el proyecto en el que nosotros entramos también a estudiar este problema, ¿no? Y este video que vamos a ver es justamente de un estudiante que estuvo antes de que nosotros empezáramos a estudiar lo que es el comportamiento de estructuras de Adobe. Y acá, este módulo ahorita va a ser sometido a un movimiento cuya aceleración máxima es el 60% de la gravedad, ¿no? 0.6 G. Lo que se considera un sismo leve o un sismo mediano, ¿no? Y con este sismo mediano ha sido más que suficiente para llegar a la destrucción del módulo. Originalmente solo se quería hacer un poco de daño para repararlo, pero la estructura de Adobe resultó ser tan débil que terminó fallando. Entonces, ahí es donde empieza la investigación básica. Una vez que ya se ha identificado el problema, que hay sismos, hay estructuras de tierra y ya se sabe cuán débiles son, o sea, ya sabemos que con un sismo con una aceleración de 0.6 G ya van a fallar, entonces ya podemos empezar a estudiar otras alternativas, ¿no? Nosotros estuvimos en la fase de fisuras 4, como le llamamos nosotros. En las fases anteriores se estudió acerca de la reparación con barro líquido, la cual demostró tener alguna eficiencia en escala menor, pero en escala mayor ya resultó ser insuficiente, ¿no?
Entonces nosotros también aplicamos, este sí fue el módulo que nosotros construimos, pero también solamente aplicamos un movimiento sísmico, replicamos el movimiento que ocurrió en 1970 en Huaraz, pero escalado. Y dense cuenta que acá hemos interrumpido el ensayo a los pocos segundos porque ya estaba agrietándose la casita. Entonces queríamos evitar los problemas anteriores, ¿no? Y bueno, una vez que estuvimos ya con la casita fisurada, nos pusimos a investigar cosas básicas, ¿no? La investigación básica. Cómo teníamos que hacer el barro líquido para reparar las grietas, ¿no? Que acá están viendo las bonitas líneas café oscura abajo. Cómo había que colocarlo, ¿no? La técnica de colocación. Cómo había, o cuánta era la fuerza que podíamos nosotros resistir en una cuerda y en un templador, que al fin y al cabo iban a ser las técnicas con las que nosotros estaríamos reforzando los muros, ¿no? En la siguiente foto se ve mejor. La idea de nuestro reforzamiento ha sido entonces colocar lazos tanto verticales como horizontales. La idea de estos lazos es que confinen al muro tanto horizontal como verticalmente como un elemento completo, ¿sí? Entonces, al lograr esto, lo que nosotros conseguimos es evitar que se agriete la estructura y por lo tanto que se presenten estas deformaciones. Al colocar esto, entonces hay algunos detalles que tener en cuenta que los vamos a ver en algunos fotos más adelante. Sí, entonces, en las fichas que... Hay unas fichas de construcción de Adobe que sacó el ingeniero Julio Vargas, de ahí estamos tomando estas fotos, ¿no? Ahí está con bastante detalle cuánto tiene que ser el espaciamiento al que hay que colocar y los elementos que tenemos que colocar, ¿no? Entonces, eso supera a las otras técnicas porque si se dan cuenta, es un elemento que abraza por completo el muro, tanto horizontal como verticalmente, ¿no? En cambio, la caña es un elemento que va al centro, por lo tanto no es tan bueno para soportar la fricción. Y la geomalla es un elemento que solo se coloca en las caras externas y no hay una forma de conectarlas una cara con la otra, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es una técnica, digamos, un poco más integral, ¿no? Porque no solamente tienes una brisa a un lado y al otro formando mallas, sino que también interconectas ambas caras justamente para dar una mejor integridad. Acá también, para ese entonces nosotros no sabíamos cómo hacer nudos, o al menos no lo habíamos estudiado bien, así que usamos templadores. Y bueno, acá están los ensayos, ¿no? Por cuestión de tiempo, voy a mostrar simplemente ese de acá. Bueno, voy a mostrar dos fases. La fase 2, que tiene también 0.6G, como ustedes ya vieron en el video anterior, una estructura de Adobe con este tipo de movimiento debe fallar, ¿no? En cambio, vamos a ver que en este caso, la estructura de Adobe va a resistir muy bien. ¿No? Dense cuenta, el movimiento en realidad es algo que nosotros consideramos leve para una estructura de ladrillo, de concreto. Sin embargo, una estructura de tierra, ante un movimiento que para esas estructuras es leve, es muy dañino, muy perjudicial, ¿no? Y dense cuenta cómo entonces estamos logrando asegurar su integridad. También se hizo un terremoto en la fase 3 con un valor de 0.9G, que es lo que consideramos un terremoto fuerte, ¿no? Y bueno, acá sí voy a pasar con más detalle, así que estén atentos. También se hizo un terremoto en la fase 3 con un valor de 0.9G, que es lo que consideramos un terremoto fuerte, ¿no? Y bueno, acá sí voy a pasar con más detalle, así que estén atentos.
Bien, entonces, como han visto, en este caso hemos tenido un terremoto fuerte y la casa ha resistido en pie, ¿no? Entonces decidimos aplicarle la siguiente fase, 1.2G. Esto corresponde a un cataclismo, prácticamente es un terremoto extremo. Y dada la elasticidad de las brisas, dense cuenta cómo se va a comportar. En este caso, hemos tenido un terremoto fuerte y la casa ha resistido en pie, ¿no? Entonces decidimos aplicarle la siguiente fase, 1.2G, a un cataclismo, prácticamente extremo. Y dada la elasticidad de las brisas, dense cuenta cómo se va a comportar. Entonces decidimos. Bien, entonces acá aplicamos una fase más, que ya básicamente era para tratar de llevar al límite a la construcción con el refuerzo, y evidentemente ya en esta fase queda totalmente destruido, pero dense cuenta que a pesar del daño, no colapsa de manera que pudiera matar a alguien, ¿no? Entonces, esta técnica ya nos está dando luces de que es una buena forma de que usando cuerdas podamos reforzar de manera exitosa una casa de adobe, ¿no? Entonces luego ya, después de la investigación en sí, hicimos algunas mejoras adicionales, de las cuales algunas les comento, ¿no? Los templadores de acero que vieron los cambiamos por lo que son nudos tipo, lo que se conoce nudo 8. Eso se tensaba con el otro extremo y se azocaba con 2 nudos simples, ¿no? Ahí están algunos pasos. En realidad el nudo 8 es un nudo bastante cotidiano, en cualquier guía de nudos van a poder encontrarlo. Bueno, estos son unos nudos, fueron unas propuestas que descartamos. Y aquí lo que estamos viendo es el tiempo de relajación. Entonces, toma aproximadamente unos 5 días en que el nudo se relaje, pierda un poco de tensión, pero ya llegue a una fuerza constante. Entonces, eso es muy importante a la hora del tarrajeo, ¿no? Porque si ponemos el tarrajeo, digamos, al día siguiente de instalar mallas, entonces va a agrietar el tarrajeo. Pero si esperamos una semana después de las cuerdas, entonces el tarrajeo va a mantenerse sin ningún problema. Bueno, en la iglesia de San Pedro de Atacama también ellos hicieron por su cuenta la misma prueba que nosotros, obteniendo más o menos los valores constantes que quedaban en la cuerda, ¿no? Entonces quedaban unos valores aproximadamente de 30 kilos, ¿sí? Y esto es importante porque aunque 30 kilos no pareciera ser mucho, para una estructura de adobe es fundamental, porque esos 30 kilitos que están ahí precomprimiendo el elemento por cuerda, va a hacer que el elemento se integre de una manera mucho más sólida y pueda resistir mejor los embates sísmicos, ¿no? Evitando la apertura de grietas para empezar. Y bueno, y si ya el movimiento es fuerte, entonces llegando a darle un tipo de elasticidad que por sí sola el adobe no tiene, ¿sí? Y una parte importante es la viga collar. Todos los muros de adobe tienen que tener esta viga collar en la parte superior, tanto para darle unidad a los muros y en este caso para poder justamente por encima de ellos colocar las grisas para que puedan darle un mejor confinamiento, ¿sí? Hasta acá entonces, más o menos es lo que es la técnica. Y ya para ir acabando, simplemente mostrarles uno de los casos donde ha sido aplicado. En este caso estamos hablando de la iglesia de San Pedro Atacama en Chile. En esta iglesia, que es del estilo barroco andino, entonces nosotros al principio sugerimos la técnica y de las opciones que ellos manejaban les pareció la mejor, la más viable, y entonces se aplicó. Lo que están viendo en este instante son justamente estos planos de detalle de cómo colocar el reforzamiento de drisis y la estructura, ¿no?
en todas las elevaciones. Y bueno, acá están viendo ya cómo se procedió a hacerlo, ¿no? Entonces era cuestión de quitar el revoque, el acabado, y después de eso ya colocar, instalar todo lo que fue la malla de cuerda. Ahora, si se dan cuenta, hay como unas pequeñas mangueritas, ¿no? Unos pequeños cobertores ahí. ¿Por qué están ahí? Por una razón muy simple, que cuando la cuerda da vuelta a los muros, ya sea en el techo o en los muros, la driza por sí sola, con la manipulación, poco a poco va dañando el adobe, ¿no? Entonces, simplemente con colocar un pequeño elemento de cortita que podría ser tranquilamente la manguera de nivel que usan todos los maestros, es más que suficiente para proteger entonces el adobe. Y por eso es que ustedes ven que en todas las esquinas de contacto de cuerdas con adobe, entonces existe esta pequeña protección adicional para evitar que daño, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo algunas fotos más de cómo se aplicó, algunos detalles. Y bueno, algo importante es que las cuerdas de brisas que nosotros usamos en el tiempo, si están expuestos al sol, se van a deteriorar rápidamente. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar mortero. El mortero las va a cubrir perfectamente y entre los dos van a hacer una estructura que va a capturar. ¿Sí? Acá nuevamente, dense cuenta cómo se han hecho los taladros se han taladrado por dos orificios para pasar las brisas y hacer los lazos que van por todo el muro, abrazando el muro por completo, ¿no? Y bueno, son bastantes fotos porque es un trabajo extenso, pero fue muy simpático y muy interesante, ¿no? Miren acá, justamente ellos también, para ese entonces ya desarrollamos el nudo, ¿no? En lugar de los templadores, con lo cual el precio se hubiera disparado. Y simplemente con las cuerdas ha quedado perfectamente reforzada. ¿Ven? Acá también están viendo el tarrajeo aplicado por encima de las cuerdas para protección del mismo, y bueno, obviamente porque todo muro necesita un acabado fino, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo, entonces muy agradecido por la oportunidad de exponer a Raquel y a todos sus demás compañeros. Muchas gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, encantado de poder responder las dudas. Sí, ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, ingeniero Carlos e ingeniero Jonathan. Eh, Vamos a hacerle las respectivas preguntas del público. A ver, ¿me dan un momento, por favor? Sí. Desde luego. Bien, la primera pregunta que nos formulan es, ¿el sistema de drisas se puede combinar con otro sistema como las geomallas? En caso que sí, ¿qué efectos tendría en la estructura? A ver. Yo pienso que, aunque en teoría yo pienso que es posible, pienso que no es conveniente, porque son técnicas diferentes con cada una de sus características propias. La geomalla de por sí es un elemento duro, es un plástico duro, difícil de tensar. En cambio, la cuerda es bastante flexible. Y justamente esa flexibilidad es la que permite hacer ese pretensado inicial que da mayor integridad a la estructura. Entonces, justamente el nudo 8
aprovecha ambos extremos de la cuerda para justamente tensar la misma. Al tener la geomalla, entonces tendríamos que desarrollar un nuevo nudo que sea capaz de tensar la driza solamente por un lado, porque el nudo 8, al estar trabajando con los dos extremos de la cuerda, hace justamente uso de los dos cabos para jalar. Entonces, pienso que así como está la técnica, no podrían aplicarse juntos porque no se ha estudiado un nudo que pueda justamente unir las cuerdas con la geomalla. Y bueno, sería motivo de otra investigación adicional, pero un poco suena a mezclar papas con camotes y a veces no es lo mejor. Bien, la segunda pregunta del público es, ¿cuánto de diferencia en costo existe entre una estructura reforzada con drisas frente a otros sistemas? Ya, en cuanto a tierra, básicamente los sistemas que más se utilizan son, que más se utilizan y que funcionan bien son cañas, geomallas, drisas. Hay otra técnica que usa lo que es la malla de gallinero reforzado con cemento, pero muchos ingenieros no lo recomendamos porque es un sistema frágil. Y como ustedes recordarán, un sistema frágil no nos conviene porque antes de fallar prácticamente no ha presentado deformación alguna, ¿no? En cambio, como ustedes están viendo, estos sistemas que he mostrado en los videos, todos son dúctiles, o sea, se deforman antes de fallar. Por lo tanto, no voy a referirme al de geomalla, al de la malla gallinero con cemento, que de por sí ya es más caro. Pero de los tres, el costo de las cañas es relativamente barato, pero es muy difícil de trabajar porque hay que hacer un ensamblado de ladrillos bastante preciso y no es fácil de hacerlo. El de la geomalla es caro, no tengo el número exacto ahorita, pero sí sé que si uno quiere trabajar geomallas, no es que la consigas en cualquier ferretería, tienes que ir a algún distribuidor autorizado, comprar y llevar hasta la obra, y encima trabajarlo, como les comenté, es un plástico duro. Entonces, fácilmente está más allá de 100 soles la plancha. Es más, te lo venden por rollos, y esos rollos no están más baratos de los 100 soles, exceden los 100 soles fácilmente. En cambio, las cuerdas de drill. Ingeniero, tenemos problema con el audio. ¿Qué tal? ¿Por ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí, ingeniero, se dejó de escuchar. Sí, es que, bueno, pasé a datos para evitar el Wi-Fi. ¿Hasta qué parte se me escuchó? Solo la primera parte de la respuesta de la pregunta. Ya, ok. Entonces, lo que viene a ser las geomallas, para empezar, no las encuentras en cualquier ferretería, tienes que buscar algún distribuidor y el costo por metro cuadrado de las geomallas está más allá por metro cuadrado está excediendo fácilmente los 80 soles, fácilmente. No tengo un número preciso, pero estoy seguro que es más que 80 soles. En cambio, las cuerdas las encontramos al por mayor en distintos puntos de la capital, ¿no? Nosotros fuimos a la Victoria y compramos ahí al por mayor y cuando nos dimos cuenta sacamos que el metro cuadrado estaba saliendo alrededor de 50 céntimos, incluso menos, 40 céntimos, por ahí salió el metro lineal. Y en un metro cuadrado, pues estamos usando, ¿cuántos? 1, 2, 8, 16. 16, o sea, estamos hablando algo de 8 soles, ya redondeamos, 10 soles por metro cuadrado de muro. Entonces, evidentemente, el uso de drizas en cuanto a material va a ser más económico. Bien, la tercera pregunta es, ¿cuál es el espaciamiento adecuado o la cantidad adecuada de drizas que recomiendan a utilizar en las estructuras? Bien, en los manuales del ingeniero Julio Vargas, ahí se llaman fichas técnicas de construcción. Ahí es donde está detallándose eso con más detalle. Justo ahorita estoy buscando la diapositiva correcta, porque nos dimos cuenta
que cuando hacíamos un análisis estático, entonces en realidad era la fuerza para una casa pequeña, en realidad la suplíamos fácilmente con driza de media. Entonces, también, o sea, por cuestión de resistencia, se puede diseñar y nos da espaciamientos más o menos de 40, 50 centímetros. Pero hay que tener en cuenta que el adobe es muy frágil, entonces podría desprenderse un pedazo mucho más pequeño y matar a alguien, ¿no? Por esa razón es que los espacios recomendados son los que estamos viendo ahorita acá en la diapositiva inferior de derecha, ¿no? Un espaciamiento aproximado de 40 centímetros, 43 centímetros están acá, ¿no? Para las drisas verticales, un espaciamiento aproximado de 23 centímetros para las drisas horizontales. Básicamente el criterio sería una hilada sí, una hilada no, una hilada sí, una hilada no, ¿no? O sea, hacerlo de manera intercalada. Y todo este sistema es válido para un muro de 40 centímetros de ancho, ¿sí? Ese sería entonces el espaciamiento recomendado. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo de vida útil de estas drisas? Bien, si están expuestos al sol, las drisas no van a durar ni 2 meses. Por eso es que las drisas tienen que estar bien embebidas en barro, o sea, protegidas de los rayos UV, y una vez que estén protegidas ya no, ¿cómo se llama? Ya no habría que las deteriore, porque hay que recordar que las drisas son un producto sintético, entonces el agua no les va a hacer daño. Lo único que las dañaría sería la luz solar, y por eso mientras estén protegidas correctamente van a durar con la estructura. Bien, la siguiente pregunta, ¿es posible asegurar las estructuras antiguas de adobe? Sí, justamente el caso de la iglesia de San Pedro Atacama es una prueba de eso, ¿no? Dense cuenta que esta es la iglesia que nosotros encontramos. Entonces, lo que hicimos fue quitarle el tarrajeo, todo el revoque a esta iglesia, y al final, acá en la fotito de la izquierda es como quedó al final. Aprovecharon para... Ah, no, perdón, esa no es la foto final. Entonces, no la tengo acá. Disculpen, me había confundido. Pero sí, como están viendo, acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Esta iglesia de San Pedro de Atacama fue construida alrededor del año 1810, muy cerca de ese año. Entonces, ya tiene más de 100 años, ¿no? Tiene muros gruesos, sus muros eran aproximadamente de 1 metro o más. Y bueno, simplemente se hicieron las perforaciones para pasar las drisas, se colocaron las mallas, bueno, se colocaron las drisas formando las mallas, ¿no? Y al final se aplicó. Acá está, por ejemplo, ¿no? Miren acá, este trabajador tiene una broca bastante grande que justamente servía para hacer algunas perforaciones que eran necesarias, ¿no? Y al final se le colocaba nuevamente el barro encima y listo. Y ya quedó ahí reforzada la estructura. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta es, entre drisas y mallas de acero, ¿cuál es lo más recomendable? Mallas de acero. Imagino que se refieren a la técnica de la malla de... Las mallas que se usan en los gallineros con tarrajeo de concreto. Yo recomendaría las drisas, básicamente por el tema de lo que es la ductilidad. Porque hay que recordar que una estructura sismorresistente es buena cuando se deforma antes de fallar, ¿no? Por eso todos estudiamos que la cuantía balanceada en el concreto, ¿no es cierto? Entonces, lo malo con estas estructuras que tienen malla de acero, esa malla gallinero, es que le dan mucha fuerza a la estructura y es una fuerza más o menos ficticia porque llega a ser frágil y cuando falla, su colapso es de un segundo a otro. No hay esta ductilidad que se debe presentar en las estructuras sísmicas, ¿no? Entonces yo por esa razón recomendaría el uso de drisas. Correcto, ingeniero. La siguiente pregunta es, en estructuras de 3 pisos, ¿seguiría siendo factible usar esta técnica?
¿podría comentarnos acerca del tensado de las cuerdas para el adecuado confinamiento? A ver, el tensado está por acá. Primero vamos al tensado. Ya. Acá el nudo final que estamos viendo acá abajo es el hecho de unir los dos extremos de la cuerda, ¿no? Entonces viene a ser una sola cuerda que está dando vuelta al muro, ya sea de manera horizontal o vertical. Entonces, el procedimiento es el que estamos viendo acá, ¿no? Primero, en un extremo hay que formar el nudo 8. Es un nudo bastante común, googleen sin mayor problema y ahí lo van a tener. De ahí, lo que tienen que hacer es, con el otro extremo de la cuerda, pasar por dentro del nudo 8 y jalar para ganar fuerza. Y sin perder fuerza, hay que aplicar simplemente 2 nudos simples, o también conocidos como nudos de medio cote, y con eso ya se tiene el nudo formado, ¿ya? Y en cuanto a lo que es una vivienda de 3 pisos, primero habría que estudiar la posibilidad de darle continuidad a las brisas, lo más que se pueda. Yo pienso que podría mejorar el sistema, sin embargo, habría que estudiar cómo hacer ¿cómo se llama? La continuidad de todos estos elementos, ¿no? Entonces, no lo hemos hecho. Pienso que es posible, pero también pienso que requiere estudiarlo con detalle. Y de repente, justamente, si pudiésemos tener una mesa a menor escala, se podría hacer un pequeño modelo, ¿no? Y ejecutarlo ahí y probar para ver qué tal funcionaría. Yo pienso que sí se puede, pero habría que estudiarlo para 3 casas. No se ha hecho, así que requiere investigación. Bien, ingeniero. Otra pregunta es, ¿cuál es el material específico de las drisas? ¿Se podría utilizar otro material sintético? Sí, es más, yo pienso que si alguien por ahí quisiera seguir esta investigación, bueno, aunque también tengo que recordar, gracias a una amiga, Teresa Montoya, que me está haciendo recordar que por norma no se puede en 3 pisos, y tiene razón, la norma no te permite casas de adobe de 3 pisos, ¿no? Entonces, en teoría podría funcionar, que a eso es a lo que me refería, pero en la norma no se puede. Volviendo a la pregunta, la última pregunta, ¿me podrías repetir la última pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cuál es el material específico de las drisas? ¿Se podría utilizar otro material sintético? Ya, las drisas es polipropileno, si no me equivoco. Habría que buscar con detalle ¿cómo se llama? El material, el nombre químico apropiado, pero es un material que lo encontramos en cualquier ferretería allá en Perú. Y bueno, en Perú tenemos esa facilidad. Cuando fui a Chile o cuando fui a Ecuador también explicando esto, ellos no tenían drisa disponibles como nosotros ahí sí la tenemos en Perú, ¿no? Entonces es una ventaja que tenemos. Y yo pienso que sí, hasta ahora nos ha funcionado bien, porque también se han hecho algunos reforzamientos en otras estructuras allá en Perú. Pero yo también pienso que podrían encontrarse otros materiales, los cuales actualmente desconozco, pero yo pienso que sí, ¿no? Si hubiese algún material que se conservara ante la radiación solar y también pudiera asegurar el tensado de las cuerdas, entonces yo pienso que sí, podría usarse, pero no conozco alguno para sugerir actualmente. Bien, ingeniero. Ya para cerrar con la ronda de preguntas, tenemos esta que nos dice, ¿no sufre proceso de putrefacción cuando las drisas están en contacto con barro? No, porque como les dije es un material sintético, entonces los materiales orgánicos son los que llegan a pudrirse, ¿no? Pero la drisa viene a ser un material sintético, entonces no, la drisa no sufre este proceso de pudrición. Eso es todo en cuanto a las preguntas. Más bien nos agradaría escuchar algunas de sus palabras finales, ingenieros.
Bueno, Jonathan está perdido la conexión, parece que no ha podido retomar, así que estará a cargo mío cerrar entonces la charla de ahora. Bueno, básicamente yo sé que me estoy dirigiendo a muchos estudiantes que están queriendo introducirse a qué es la investigación, cómo enfocarla, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y como vieron en la diapositiva donde estaban los picapiedras, o bueno, bastante parecidos a ellos, hay mucha gente que por querer enfocarse en objetivos de productividad, de procedimientos, de ganancia, se olvida que se pueden mejorar los procesos, ¿no? Se pueden mejorar las técnicas y pueden hacerse cosas mucho más eficientes, ¿no? Entonces nosotros, en el grupo de investigación, que, bueno, en su momento lo dirigía los ingenieros Marcel Blondet y Julio Vargas, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos que también esto no es solamente por hacer ingeniería y nublarse en hacer dinero, ¿no? Sino también que esto tiene un beneficio social importante, porque no solamente estamos haciendo ingeniería, ¿no? Sino lo que más importa es que estamos colaborando a salvar vidas, ¿no? Y es lo más bonito, ¿no? Cuando lo que tú tienes, lo que tú posees, lo puedes poner al servicio de los demás para algo tan noble como eso, ¿no? Y no solamente es salvar vidas, sino también mejora su calidad de vida. Y es por eso que yo les recomendaría que siempre que tengan algo, un buen don para dar, denlo, ¿no? Sin mirar a quién. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, la persona que estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Si estas personas hubieran sabido de esta técnica, no hubieran pasado por esos momentos, ¿no? Entonces, no podemos hacer ya nada por las personas que han sufrido, pero sí ciertamente podremos hacer algo por las personas que todavía están expuestas a estos riesgos. Entonces, tomemos conciencia de que nuestras pequeñas acciones pueden impactar de una manera muy importante en gente que lo necesita, ¿no? Y no perdamos entonces nunca el ánimo ni la motivación, porque siempre todos nuestros esfuerzos nos van a llevar siempre a ayudar a los demás y siempre hay gente que lo va a necesitar. Yo pienso que con esa reflexión me quedo en esta conferencia. Muchas gracias por tan emotivas palabras, ingeniero Carlos. Bueno, para cerrar la conferencia, tenemos las palabras de agradecimiento y despedida del presidente del capítulo. Adelante, Rogelio. A ver, muchas gracias. Ingeniero, tal vez podría dejar de compartir para poder ver la cámara. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, agradecer, ingeniero Carlos, y también al ingeniero Jonathan, creo que se desconectó, por la excelente exposición que han realizado. Y sobre todo por contribuir a mejorar o a nutrir nuestros conocimientos en estas ramas de la ingeniería. Porque como indica usted, es importante y es satisfactorio ver cómo el resultado de una investigación que es bien aplicativa se puede llevar a ejecutar en lugares como Huancavelica, por ejemplo, o Puno, y así en muchos lugares donde se construye casas de tierra. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición nuevamente. Asimismo, agradecer a todos los oyentes por este tiempo de acompañarnos en esta primera conferencia virtual del capítulo estudiantil de Investigación, Desarrollo y Innovación IDUPC. Y también al equipo de IDUPC por hacer posible que esta primera conferencia virtual se lleve a cabo. Muchas gracias a todos. Y ya vamos a estar haciendo así actividades, conferencias, vamos a realizar talleres, etc. Y sobre todo buscamos realizar investigación con enfoque social. Dentro del capítulo iniciamos con chicos
de distintos lugares del Perú. Mi persona, quien les habla, soy de Huancavelica. Tenemos a Joseph, que es de Cusco, a Dayana, que es de Tacna, a Wilder, que es de Ica, y a Jesús, que es de aquí de Lima, etc. Entonces, ya interactuando en la universidad, tuvimos la oportunidad de conocer distintas realidades del Perú. Y conociendo esas realidades dijimos, nosotros como estudiantes y ya a futuro como profesionales, tenemos que contribuir de alguna manera, aunque sea lo mínimo, para que el país mejore. Y es por esa razón y ese motivo que decidimos agruparnos como capítulo estudiantil de la UPC, específicamente en la carrera de Ingeniería Civil. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Carlos y al ingeniero Jonathan, a los asistentes y al equipo de IDUPC. Muchas gracias, Rogelio. Bien, muchas gracias a a nuestros invitados, presentes, oyentes, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como IDUPC en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, para que estén informados sobre más proyectos de investigaciones que venimos desarrollando. Asimismo, en cualquier momento pueden ponerse en contacto con nosotros. Muy buenas noches con todos. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Buenas noches. Un abrazo, ingeniero. Cuídense.